Cordial saludo, soy el estudiante John Zambrano del curso de estructura de datos. Eh, una breve presentación personal. Tengo 33 años, nací en el municipio de Támesis, en Antioquia. Actualmente vivo en Bogotá y pues como ya les dije, pues, estudio ingeniería de sistemas. Ahora voy a darles una breve explicación del código fuente del, del problema que se planteó en la materia para este ciclo. Ahora bien, establecí una clase principal, que en este caso va a ser la clase de matrícula. Acá voy a establecer lo que es un par de variables para, para validar lo que es la clave del usuario, que inicialmente en, en la sintaxis del problema nos pedían que ya estuviera predeterminada, y una clave y un entero para poder recepcionar ese número o esa clave que va a ingresar el estudiante. Entonces, pues acá inicialmente pues inicialicé la clase estudiante, que ya pues les voy a entrar a explicar cómo la desarrollé. Pero entonces pues acá mediante un ciclo do while, entonces simplemente limpié pantalla y empecé a mostrar la información, que era simulador de matrícula, el nombre del estudiante. En este caso, pues utilicé mi mismo nombre, el curso en el que está matriculado, y solicité que digite la clave de acceso. Entonces, lo que les decía, mediante esta variable, entonces almacené esa variable y la convertí en un entero, ya que la estoy ingresando por en medio del teclado. Entonces, acá con el condicional, si la clave es igual a la clave que inicialmente había inicializado como 1, 2, 3, pues entonces muestro lo que tiene que ver con estudiante uno, que sería la clase estudiante que inicialicé acá inicialmente. Si no, le voy a decir que su clave es incorrecta y va a tener que volver a ingresar la clave. Hasta que la clave no sea correcta, pues no le va a dejar seguir el programa. Después de eso, pues ahora sí, eh, vengo a explicarles lo que tiene que ver con la clase estudiante. Entonces, en la clase estudiante hice un solo método en el cual almacené todo lo que tiene que ver con lo que solicitaba inicialmente la problemática. Entonces, pues se pedía que pidiera el número de identificación, el nombre completo, la cantidad de créditos a matricular, el estrato, el género y si había cumplido con certificado electoral. El, entonces, pues acá utilicé una serie de variables para definir, para almacenar esos datos. Entonces, un string, una cadena de datos para nombre, un entero para el ID, que sería en este caso la cédula, y utilicé un double para lo que tiene que ver con los créditos, con el estrato, con el certificado y con el total. Esto con el fin de facilitar, ya que los porcentajes que nos daba inicialmente el problema, pues entonces los manejé como si fueran decimales. Entonces acá un int para género, ya les explicaré por qué un int para género. eh, y un string para, en caso tal de que ya quiera terminar la aplicación, quiera salir de la aplicación. Y acá lo que les comentaba, entonces utilicé doubles para poder almacenar esos valores y para poder operarlos de manera fácil en el programa. Entonces acá mientras un ciclo do, entonces limpio consola y empiezo a pedirle al usuario que ingrese los datos de cada uno de ellos. Entonces acá pido, lo único que hago con esto es hacer un salto de línea, ingreso
el nombre de la persona y lo almaceno en esta variable. Posterior solicito el número, lo mismo, ingreso el número de cédula, hago un salto hago un salto de línea y lo mismo, lo almaceno, lo almaceno en un ID, en la variable ID como un entero y así sucesivamente con todos los datos. Entonces, el número de créditos a matricular, el estrato socioeconómico y para lo que tiene que ver con el género, utilicé un entero para condicionarlo simplemente con un if. Entonces, si, ¿qué es lo que muestro acá abajo? Si el género es igual a uno, entonces muestro en consola que es masculino. Si no, entonces muestro que es femenino. Eh, y lo mismo con lo que hice con el certificado electoral. Entonces dije que si el certificado electoral era igual a uno, entonces pues mostraba en consola que contaba con certificado electoral. De caso contrario, pues me iba a decir que no contaba con certificado electoral. Ahora bien, para el cálculo de los créditos, entonces dije que si los créditos era igual a los créditos por el valor, la variable de valor ya la había definido acá anteriormente con el valor que nos habían dado, que era 123.000 pesos. Entonces, si, entonces el número de créditos que ya había almacenado anteriormente, que era el número de créditos que la persona ingresa en por medio de esta variable, entonces él me ingresa el número de créditos, yo lo transformo en un entero y acá vengo y lo multiplico para empezarlo a utilizar con un switch case. Entonces, con el switch lo que voy a hacer es que dependiendo de los estratos y el número de estrato que haya ingresado la persona, entonces para este caso serían 6 casos y el default que simplemente es si en caso de que no me ingrese una opción válida, pues voy a regresarlo otra vez. Voy a tener que volver a ingresar el, una opción válida. Entonces, para cada uno de estos casos, entonces tengo establecido que si el estrato es igual el estrato es igual al número de créditos que él matriculó por las variables que yo ya había definido para cada uno de los estratos. Entonces, para la variable uno y 2 que era el mismo valor, el mismo descuento, era el 15%, pues eso trabajándolo matemáticamente sería 0.15. Entonces, para estos dos casos, que sería el estrato uno y el estrato 2 entonces tendría ese 0.15 y simplemente lo multiplicaría por el valor de los créditos que acá inicialmente ya tengo el valor total de los créditos. Entonces, lo único que voy a hacer es utilizar este valor total de los créditos, lo voy a multiplicar ya sea por el 0.15 o por el 0.10 o por el 0.5, dependiendo del caso del estrato, y me va a dar el valor del, me va a dar en la variable estrato, me va a aparecer el valor del descuento que tiene por X o por Y estrato. Asimismo, lo utilizo en el caso del certificado, pero en este caso, pues con la variable certificado y con la variable cert, que en ese caso la variable cert lo único que me está diciendo es que ese porcentaje es el 10%, que es igual al 0.10. Entonces, hago lo mismo. Entonces, utilizando la cantidad de créditos que había matriculado anteriormente, o sea, el valor total de los créditos, lo multiplico por certificado, por CERT, y eso me va a dar el valor del descuento. En el caso 2, si simplemente me dice que no tiene certificado, entonces no aplica para descuento por haber votado. Y lo mismo un default en caso de que no digite una opción correcta. Y finalmente le doy un valor total para la matrícula que sería los créditos menos lo que haya tenido en el estrato menos lo que haya tenido por el certificado, si tenía certificado electoral o no. Y eso me va a dar el valor total, que obviamente esta variable total ya la había inicializado acá.
simplemente como un doble, y ahí me va a entregar el valor total. Entonces, y termino simplemente con, con un mensaje en pantalla que me dice que presione Enter para salir. Y utilizo el- la variable salir para, eh, para salir del programa. Una vez explicado, pues vamos a correr el programa para mostrar la funcionalidad del mismo. Entonces, digite la clave de acceso que inicialmente habíamos dicho que era 123. Me deja ingresar. Acá podemos colocar el nombre que deseen. Pues en el caso, como les había dicho, voy a utilizar el mío. Voy a utilizar 4 dígitos al azar para el número de cédula. Voy a decir que quiero matricular 4 créditos. Voy a decir que tengo estrato 3 en el estrato socioeconómico. Voy a decir que mi género es masculino y que no voté. Y acá me va a dar entonces lo que les había dicho, me va a mostrar todos los datos requeridos en la aplicación. Entonces el nombre, el número de identificación, el número de créditos que matriculé, el estrato socioeconómico, el género, me va a decir que no cuento con certificado electoral, me va a decir el total del valor de los créditos sin descuento, me va a decir el descuento por ser el estrato 3, cuánto me va a descontar, me dice que no aplico para descuento por votación y me muestra el valor total de la matrícula, obviamente pues teniendo en cuenta el descuento de 49.200 por ser estrato 3. Y simplemente presiono Enter y me saca ya de la aplicación. Con esto doy por terminado lo que tiene que ver la explicación del código fuente de la matrícula en la UNAT. Muchas gracias.